clase número 50 del tema 3. Bien, en la clase anterior vimos este circuito. Hablamos cuando este circuito de conmutación se encontraba un cortocircuito en lo que era la línea, o mejor dicho, en su carga. Es decir, este circuito o este transistor en un momento determinado está haciendo de puente entre esta fuente y esta carga. En realidad, U64 es un interruptor que al cerrarse sencillamente le agrega toda esta carga a esta fuente de alimentación. Cierra el circuito entre la carga y la fuente. En la clase anterior comentábamos cuando de repente este circuito o este transistor al cerrar se encontraba con un cortocircuito como carga. Lo que ocurría, lo comentamos ligeramente. En esta clase vamos a explicar completamente en qué consiste un cortocircuito y cómo lo resolvemos, porque eso nos quedó pendiente de la clase anterior. Bien, para explicar el circuito de la clase anterior, tendríamos que haber comenzado por esta fuente, que es en realidad la fuente que genera este voltaje. Es decir, el voltaje que estamos conmutando en U64 lo fabrican U56 y U57 con este circuito, con U55. Es decir, este circuito fabrica los pulsos para manejar estas puertas, cargar L29 y generar 3D3V-PWR. Bien, esta fuente de alimentación es capaz de entregar 6 amperios sostenidos. Esto quiere decir que si no le pedimos más de 6 amperios, esta fuente trabaja perfectamente. En cualquier caso que de forma instantánea le pidamos 13,5 amperios o hasta 13,5 amperios, esta fuente aún lo puede soportar, pero solo de forma instantánea, es decir, esto es una corriente de pico. Si hay un pico que pide 13,5 amperios, hasta esa corriente, este circuito lo puede generar. Pero está diseñada, repito, para entregar de forma constante 6 amperios. Bien, si observamos en esta misma página, aquí arriba, convierten o cambian de nombre. No es que convierten, sino que cambian el nombre a esto que acabo de generar. Acabo de generar 3D3V-PWR, Power, y lo convierten o pasan este nombre en este circuito a este otro. Este en realidad es el que está conmutando el U64 de la clase anterior, 3D3V-S5, indicándonos este S5 que es un voltaje que se crea en el estado S5, en el estado de standby. Bien, entonces ya aclarado este punto, ya conocemos exactamente 3D3V-S5 cuánta corriente puede generar. Es lo primero que tengo que tener en cuenta para analizar cualquier cortocircuito, ya que en realidad un cortocircuito es una demanda alta de corriente por parte de uno de los elementos que componen el circuito. Bien, a partir de ahora, cada vez que veamos el circuito que genera los 3 y los 5 voltios, como hábito y costumbre, deberíamos de medir cuando el circuito está sin estar alimentado, medir entre este punto, es decir, esta salida de L29 o entre la bobina y masa. Tanto el circuito de 3 como el circuito de 5, tanto en L29 como en L30 si estuviéramos preparando este circuito. Lo que estamos buscando en ese momento es qué resistencia está soportando como carga en stand-by este circuito. Normalmente nos vamos a encontrar kiloohmios muy altos, es decir, entre 2, 5, 7, 10, 15 kiloohmios. Nos vamos a encontrar en estas líneas. Nunca nos vamos a encontrar ohmios. Si en cualquiera de estas líneas nos encontramos ohmios, inclusive siendo del orden de los 100, 200 ohmios, eso es que tenemos un problema de cortocircuito en esa línea. Por lo tanto, repito, a partir de ahora, a modo de costumbre, a modo de ir acostumbrándonos a medir la resistencia de cada una de las cargas,
En el circuito de 3 y de 5 deberíamos de estar constantemente midiendo y anotando esa carga en stand-by de ese circuito. Es decir, cuánta resistencia mide entre masa y el punto que genera los 3,3 voltios. Y entre masa y el punto que genera los 5,1 voltios de esta fuente y esta fuente. Bien. Y digo esto porque si hacemos esta medición a menudo, luego cuando cualquier fuente nos dé un error, lo vamos a ver al instante. Es una medida que se mide en frío, no hace falta hacer ni siquiera alimentar el circuito, basta con localizar el inductor magnético que genera los 3,3 voltios y el inductor magnético que genera los 5,1 voltios y medir entre cualquiera de los extremos contra masa en ohmios. Y digo ohmios porque a ninguna persona, creo que a estas alturas de este curso, se nos ocurriría medir en continuidad. La continuidad sencillamente es un sonido y tiene un margen muy amplio de ese sonido. Es decir, el multímetro cuando lo ponemos en continuidad tiene un margen o un rango muy alto donde él nos emite ese sonido entre masa y el lugar que estamos poniendo. Quiere decir esto que si pusiéramos el multímetro entre masa y este punto, buscando continuidad, si este punto tiene 3 ohmios, va a emitir el sonido. Si este punto tiene 20 ohmios, va a emitir el sonido. Si este punto tiene 60 ohmios, sigue emitiendo el sonido. Y así sucesivamente hasta que llegue a un punto donde deje de emitirlo. Quiere decir esto que todos los multímetros se diseñan con un rango de emisión de sonido en continuidad, es decir, desde 0 hasta un determinado rango de resistencia. Por ello es que no es un dato fiable, ya que es muy variable, muy amplio el valor que me puede dar. Por lo tanto, a partir de ahora, es algo que no debemos de utilizar a menudo, salvo que sea absolutamente necesario. Desde luego que como herramienta en algunos casos se puede utilizar, pero es mucho mejor comenzar a ver los valores en ohmios de cada uno de los casos, porque de esos valores aprenderemos mucho. Cuando midamos en todos los equipos que reparemos en ohmios entre masa y el punto que se generan los 3,3 voltios, y me refiero al inductor magnético, cuando hayamos hecho varias medidas nos daremos cuenta que las cargas son muy similares. Y me refiero a que el circuito como carga tiene resistencias muy parecidas. Por lo tanto, cuando hayamos hecho esas medidas varias veces, llegará el momento en que enseguida podremos detectar si un circuito está dentro del margen correcto o no. De ahí a que les sugiero que esta medida comiencen a realizarla. Es decir, a modo de aprender, busquen siempre la bobina de 3 y de 5 voltios y en ohmios, cuando el circuito no está alimentado, midan los ohmios que hay entre esa bobina y masa, entre esta bobina y masa. De esa forma, les repito, van a ir aprendiendo y anotando valores que luego no tendrán ni siquiera que anotar, porque enseguida detectarán si ese valor es correcto o no. Este circuito U55, cuando recibe 33 amperios de demanda de corriente por parte de la carga, responde a esa demanda de la forma siguiente. Se protege y pone a cortocircuito la salida. Para poder comprender cómo realiza esto, es necesario remitirnos a la hoja de datos de este circuito y mirar en el diagrama de bloque interno del mismo. En la hoja de datos del TPS 51125, que es el circuito U55, encontraremos que en la página 15 nos dan un diagrama en bloque. Esto que dice aquí Switcher Controller, que es este cuadro completo, nos los dibujan en la página siguiente, que es donde vamos a buscar los datos que necesitamos. Bien, aquí tenemos los dos amplificadores que generan los pulsos, o mejor dicho, que amplifican los pulsos que van a ser aplicados a las puertas del MOSFET superior e inferior de cada etapa. Y me refiero a la etapa de 3 y 5 voltios.
Por eso aquí dice X y X. Puede ser la etapa de 3 y puede ser la etapa de 5. Se refiere a que hay dos switcher controllers. El que genera los 5 voltios y el que genera los 3,3 voltios. Bien, en este caso, este circuito, si observamos internamente, vemos que tiene dos circuitos flip-flop. Bien, de este circuito están tomando por esta parte la salida que no es negada y por esta parte están tomando la salida negada para manejar el MOSFET superior e inferior con esta compuerta AND y dos inversores a la entrada. Bien, también tenemos una compuerta OR. Si recordamos cómo trabaja una compuerta OR lo que hace siempre es que si sus tres entradas son 0, aplica un 0 a su salida. Y cualquiera de ellas que sea 1, siempre la salida tendrá un 1. Bien, en este caso, estos dos circuitos flip-flop estarán generando un pulso por esta parte y otro pulso por esta parte. Este pulso está siendo amplificado por este amplificador operacional y este otro está siendo aplicado a este otro pulso. De esa forma, están manejando al MOSFET superior y al MOSFET inferior. Desde luego que el trabajo de la compuerta, observen, tiene un modulador por ancho de pulso por aquí, tiene un OCP o lo que es lo mismo, un Overcurrent Protect, una protección de sobrecorriente y un operacional que si observamos siempre estará dando un 0 por aquí si el circuito está trabajando de forma correcta. Y también observamos que VOX, o lo mismo que decir VO de 3 o VO de 5, tiene en este punto un MOSFET que pueden tirar a masa. Por esa razón, cuando este circuito se protege, este VOUT se pone a masa a través de este MOSFET y es este circuito quien deja la salida, esto va directamente a la salida la deja a masa. Por esa razón, cuando este circuito está protegido, repito, este MOSFET está conduciendo y parece ser que tenemos la salida en cortocircuito. No es un cortocircuito, es que este circuito está tirando este MOSFET a masa y la salida se nos está yendo a masa por este MOSFET. Es una protección. Bien, cuando el circuito este recibe una demanda de corriente de 33 amperios, el voltaje de la línea baja para intentar mantener lo que es la ecuación de la ley de Ohm a la salida de la línea. Repito, cuando se demandan 33 amperios en este punto, este voltaje cae porque esos 33 amperios hacen que el voltaje caiga. Cuando el voltaje cae, observen LLX. ¿Cuál es esta línea? LLX está siendo comparada en este caso con 1,8 voltios. Hace falta saber quién es LLX. Si observamos, LLX, en este caso LL1 y LL2, por eso 1 y 2, en este caso sería cualquiera de los dos. El que estamos analizando sería LL2, pin 11, va directamente al voltaje. Recuerden, un inductor no tiene caída de tensión, por lo tanto, si este voltaje cae, esa caída llega a este punto, a LL2. En este caso, cuando este voltaje cae, este circuito se protege, entra a 0. Esto crea un 0 en este punto. Recuerden, tenemos un 0 que está aquí. Si el voltaje de salida VO2, que en este caso es 3,3 voltios, baja por debajo de 1,8 voltios, ya hemos visto que este circuito lo ha detectado y me ha aplicado un 0 aquí. Esto sigue siendo 0. Y la modulación por ancho de pulso, cuando aplique un 0, recuerden que esto aplica un positivo y un negativo por tiempos. Cuando esta compuerta OR recibe los tres ceros, aplica un 0 aquí y esta compuerta deja de trabajar. En cuanto esta compuerta deja de trabajar, este amplificador deja de trabajar, este circuito ya lo está viendo, y se protege.
pone esto a masa, entendiendo por esa protección que ha ocurrido esto aquí. Se ha protegido por sobrecorriente. Le han pedido al circuito más corriente del que puede generar. De ahí a que este circuito lo ha determinado de esta forma. Bien, como hemos podido ver, este circuito, cuando se le pide al circuito una cantidad superior de corriente, este circuito que tenemos aquí lo detecta, aplica un 0, este 0 aplica otro 0 aquí, y estos amplificadores dejan de trabajar. Y estos flip-flop, que son los encargados de crear los pulsos para manejar los amplificadores, también dejan de trabajar. Por lo tanto, si estas configuraciones dejan de trabajar, aquí no hay pulsos que manejen a los MOSFET superiores e inferiores. Este circuito, al detectar que efectivamente lo que ha ocurrido es una sobrecarga de corriente, aplica una conducción a este MOSFET y deja la salida a cortocircuito. Quiere decir esto que si en alguna ocasión estamos midiendo lo que es los circuitos de 3 y de 5 y nos encontramos que la línea de 3 o la línea de 5 voltios están a masa, hay que tener en cuenta que una de las causas es una sobrecarga en la línea y no precisamente podemos aplicarle tensión, porque es posible que sea este circuito quien me haya provocado a través de este pin 7, observen, directamente a este punto, o en este caso el pin 24 VOUT 1 y VOUT 2, que son los pines donde está el MOSFET que se cierra, cerrando la salida y aplicando una masa en este punto. Si ese MOSFET internamente está conduciendo por una protección del circuito, esta línea, repito, estará a masa cuando he presionado power o cuando tengo alimentado el circuito. Sencillamente se ha encontrado un problema aquí y el circuito nos está indicando a través del pin 7 o del pin 24 que efectivamente he puesto a masa la línea. No estoy hablando del power good, que es la información del estado, sino que la línea internamente queda a masa a través del pin 7 o el pin 24, siendo la línea de 3 o la línea de 5. Bien, por esa razón, cuando en la clase pasada explicaba que al conmutar U64, si alguna de las cargas o alguno de los circuitos que tenía como carga esta línea estaba en cortocircuito, en el momento que él conmuta, se crea una sobrecorriente que apaga a esta fuente. Apaga esta fuente y por consiguiente apaga completamente al equipo. Lo que tendríamos exactamente es que al presionar el power el equipo se apagaría inmediatamente. Si la fuente se queda protegida, desde luego que la recuperación del circuito no será tan rápido. Esto quiere decir que cuando esta línea, el VO o el VOUT X, ya sea el 1 o el 2, pone a esta línea, en este caso es el V2, VOUT 2, se pone a masa, la recuperación es lenta. Quiere decir esto que si yo desconecto la alimentación de 19 voltios y mido en este punto, demorará un tiempo a que este punto se me separe de masa o se me libere de masa. La conducción interna de ese MOSFET demora un tiempo a que desaparezca. Y esto se debe, repito, a que los MOSFET tienen una pequeña capacidad entre puerta y fuente. Hasta que este condensador que se forma entre puerta y fuente no se descarga completamente, VOUT 2, que serían los 3,3 voltios que estamos analizando, no se libera de esta masa. Por lo tanto, aunque yo retire la alimentación de 19 voltios,
Si este circuito ha mandado a cerrar esta salida, demora un tiempo, repito, a que esta capacidad se descargue y esta línea se libere de masa. Por lo tanto, es una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos revisando las etapas de fuentes DC-DC. Los voltajes de fuente DC-DC. Cuidado, Vout puede, después que desconecte la alimentación general del equipo, incluyendo batería, incluyendo cargador, aún así la salida de la fuente, y me refiero en este caso a este punto de L29, puede permanecer a cero. Cuidado, acabo de decir este punto de L29. Si la salida está a masa, L29 está a masa por los dos puntos. Por lo tanto, cuidado. Si esto está a masa, para determinar que no es un cortocircuito en esta línea, hay que esperar un tiempo determinado. Y me tomo tiempo en explicar esto porque es una avería común que este circuito o el circuito que genera los pulsos de estos dos MOSFET en cualquiera de las líneas que se crean los voltajes siguientes, y me refiero a voltaje de RAM, voltaje de puente norte, voltaje de CPU, etc. Si una de estas líneas se encuentra con un cortocircuito, instantáneamente el circuito que genera los pulsos la pone a masa, y aun cuando yo retire la alimentación principal de este circuito, demora un tiempo que esta línea se separe de masa. Por lo tanto, hay que esperar un tiempo prudencial para ver que efectivamente no es esta línea la que tengo en cortocircuito, o es este circuito quien está cortocircuito, o es la carga. Habría que esperar 1 o 2 minutos a que se descargue esa capacidad que tiene ese MOSFET interno. Bien, hemos llegado hasta aquí. Ya sabemos cómo responde el circuito cuando encuentra una sobrecarga. ¿Qué ocurre y por qué se apaga el equipo si aparece una sobrecarga? Pero además la respuesta del circuito cuando aparece esa sobrecarga. Ahora bien, en la clase de hoy, lo más importante es entender los cortocircuitos y resolverlos. Bien, para resolverlo, lo primero que hay que entender es qué cosa es un cortocircuito y cuáles son los dispositivos que pueden caer a cortocircuito. Bien, un cortocircuito es una baja resistencia del orden de los ohmios entre dos puntos. Pueden ser positivo y masa, pero no tienen que ser necesariamente positivo y masa. Un cortocircuito lo podemos encontrar entre dos valores positivos. Por ejemplo, en este caso nos podemos encontrar, por ejemplo, PD13 o PQ21 en cortocircuito. Puede ocurrir fácilmente. Si este condensador se cortocircuita, une lo que es los 18,8 voltios de este punto a masa. Cuando este transistor conduzca, si la resistencia que hay de este punto a este punto es muy baja, este transistor puede cortocircuitarse. Si la fuente que le conectamos, por ejemplo, a este equipo, después que tiene este PC79 en cortocircuito, si le conectamos una fuente, por ejemplo, de 20 amperios, como es el caso de una fuente de laboratorio, como la que estamos trabajando en estas clases, lo que ocurriría es lo siguiente: esos 20 amperios pasan por este diodo y terminan quemándolo. Y pueden quemar también a este PQ21 cuando conduzca e intentarán llegar a esta masa. Es decir, todos los electrones pasarán y atravesarán a estos dos dispositivos tratando o intentando llegar a esta masa, de este positivo a este punto negativo. Bien, en este caso, como ni PD13 ni PQ21 soportan 20 amperios, los dos terminarían quemados. Sería el caso donde tengo un punto positivo, tengo otro punto positivo, sin embargo me encuentro un elemento en serie entre dos puntos positivos que cae a cortocircuito. Al igual ocurriría con PQ21. Es decir, no siempre tengo que encontrarme que el cortocircuito lo tengo entre un positivo y masa, sino que los demás elementos por donde la corriente ha pasado también los puede cortocircuitar. Entonces, aclarado este punto, podemos concluir
que pueden caer a cortocircuito cualquiera de los dispositivos que tenemos en un ordenador portátil. Lo importante es saber cuánta corriente soporta el dispositivo y cuánto la ha atravesado en el proceso que ha ocurrido. Ya hemos visto en el ejemplo anterior que un cortocircuito en un condensador puede traer más elementos en cortocircuito dependiendo de con qué fuente lo alimentaste y por dónde ha pasado la corriente que ha circulado por el circuito. Bien, puede caer a corto un MOSFET, un diodo, un condensador, un KVC, un IC, un circuito integrado cualquiera, un VGA, un transistor, sea el tipo que sea, ya sea BJT, MOSFET, de este tipo de transistor digital, etc. Es decir, cualquier circuito se puede convertir en una baja resistencia del orden de los ohmios entre un punto y otro. Es cierto que la gran mayoría de las veces, en este caso que son circuitos integrados, microcontroladores o del tipo VGA, sencillamente la gran mayoría de los casos estos circuitos caen a cortocircuito o bajan su resistencia cuando se dañan entre el positivo y el negativo. Eso es muy típico. No obstante, repito, no es el único caso de cortocircuito de daño de un circuito. Es decir, un cortocircuito dentro de un circuito integrado puede ocurrir entre el positivo y el negativo, o entre el negativo y uno de sus pines, o entre el positivo y uno de sus pines. Cualquiera de ellos puede ocurrir. Por lo tanto, un cortocircuito es un daño que se puede provocar en cualquier lugar por donde pueda pasar la corriente, o en cualquier lugar por donde la corriente aumente sin haber sido calculada para esa magnitud. Por ello es que, repito, un cortocircuito es una baja resistencia entre dos puntos. Por lo tanto, este detalle es el que tenemos que tener en cuenta para llegar a resolver los cortocircuitos. Entonces, aplicando este mismo concepto, tendríamos lo siguiente. Cuando U64 conmutó una de las resistencias que tiene como carga o circuitos que tiene como carga, varió en este caso, varió su resistencia entre el punto positivo y masa, convirtiéndose ese circuito o esa resistencia equivalente en 0,1 ohmio en este caso. Es el caso del ejemplo. Si calculamos, repito, la corriente que demanda este 0,1 ohmio a esta fuente, serían 33 amperios. Desde luego, esta fuente no pudo generarlos, se protegió y cerró esa salida. Y desde luego el equipo se apagó completamente porque los 3,3 voltios principales se apagaron. Bien, entonces, ¿cómo resolveríamos este cortocircuito? La forma más sencilla es aplicar un concepto y luego aplicar otro. El primer concepto que aplicaríamos es: si aplicamos un voltaje aquí, la corriente siempre circula por donde más fácil le es. Y el otro concepto es que cuando hay un gran cúmulo de electrones chocando entre ellos, lo que ocurre es calor. Bien, eso es lo que vamos a aplicar. ¿Qué más hay que tener en cuenta en este punto? Bien, lo primero que hay que tener en cuenta es que nunca podemos superar, cuando apliquemos tensión en una línea, el voltaje de la misma línea. ¿A qué se debe esto? Bien, esto se debe a que en esta línea están conectados varios circuitos, que algunos de ellos no pueden trabajar a más de 3 o 5 voltios. Es decir, esto es un límite en ese tipo de método. Quiere decir que nunca aplicaremos en esta línea un voltaje mayor que el voltaje de línea. Eso es algo que siempre tendremos que tener en cuenta. Bien, el método es muy sencillo. Es aplicar una tensión y pretendemos que la corriente atraviese únicamente al componente que está dañado y que a los electrones atravesar a este componente o este dispositivo lo calienten y nosotros detectarlos por calor.
Es decir, tocaríamos la placa, veríamos que hay un área que está caliente y enseguida determinaríamos cuál es el elemento que está dañado a través de este calor. Esto controlado, es decir, bien hecho, no daña la placa. Sin embargo, también existe la otra posibilidad. He visto que hay personas que siempre dicen aplica 5 voltios como norma general, etc. Bien, no se trata de 5 voltios, sino de la potencia que disipas en cada uno de los casos. Y los 5 voltios, desde luego, tanto 3, 1 o 5, el voltaje que apliquemos, dependerá de la resistencia, el voltaje de línea y el tamaño del componente. Todas esas cosas influyen en este método. ¿Por qué razón? Bien, porque si lo que tenemos dañado es un VGA tiene un área física muy grande. Y calentar un área física grande, desde luego que necesita mucha corriente para poder calentarlo. Por lo tanto, en este caso, el dispositivo tomará una temperatura muy diferente a los demás, pero no se calentará mucho con un voltaje determinado. Bien, veamos un caso real. ¿Cómo lo haríamos en este caso? Lo primero es con el multímetro en ohmios. Detectaríamos que efectivamente en un punto determinado donde tendría que haber millones de ohmios o kiloohmios, hay una baja resistencia. En este caso el multímetro en ohmios me está indicando que en este punto, en la fuente de U64, tenemos 0,1 ohmio. Como ya tenemos experiencia de otros casos, sabemos que esta línea no puede tener 0,1 ohmio. Todo lo contrario, esta línea tendría que medir, si el equipo está desconectado, kiloohmios o millones de ohmios. Por lo tanto, 0,1 ohmio me está indicando que es un cortocircuito. ¿Por qué razón? Porque si yo he retirado el conector, es decir, los 19 voltios, no está la batería puesta. Si esta fuente se me protegió, la protección se me quedaría en este punto, pero no llegaría aquí. Es decir, mi multímetro no podría ver en la fuente de U64 la protección del circuito U55. La protección se quedaría aquí. Hay que entender esto. Repito. Si U55 se protege poniendo el pin 7 a masa, yo tendría que este punto está a masa. Es decir, este punto en este circuito se convirtió en este otro. En este caso, este punto estaría a masa porque U55 se ha conectado a masa a través del pin 7. Sin embargo, al tener un MOSFET y el MOSFET no estar conduciendo, ¿por qué razón no está conduciendo? Porque esto solamente conduce cuando presionamos power, pero se ha apagado y se ha protegido esta fuente porque ha encontrado un problema al otro extremo del conmutador de U64. Entonces, lo que yo he medido es que aquí tengo un problema, es decir, la fuente está protegida, este MOSFET no está en cortocircuito, pero aquí tengo 0,1 ohmios. En ese momento, espero un tiempo determinado, esta resistencia va a variar, es decir, el MOSFET va a descargarse, este punto va a quedar libre de masa, sin embargo, este otro va a seguir siendo 0,1 ohmios fijos. No van a variar, sea el momento que sea. Eso quiere decir que en este punto hay una baja resistencia con relación a masa, porque es lo que estoy midiendo con relación a mi multímetro. Cuando ya he detectado en qué punto existe la baja resistencia, entonces aplico los conceptos que hemos hablado hasta ahora y aplicamos nuestra fuente. Conectamos nuestra fuente a masa y a ese punto, como indica la figura. Es decir, tomo la fuente de alimentación, el positivo de la fuente, con un cable grueso. Esto tiene que ser grueso. Y este cable tiene que ser grueso. Soldamos a masa y soldamos a un punto, por ejemplo, cualquiera de estos tres puntos de U64.
y aplicamos inicialmente 1,5 voltios. Comenzaremos con 1,5 voltios. Bien, normalmente con esto es suficiente. Normalmente con este voltaje es suficiente. En otros casos no será suficiente, pero normalmente con esto será suficiente. Podemos seguir subiendo, repito, hasta el límite de línea, que en este caso serían 3,3 voltios. Intentando que al subir este voltaje, esta línea positiva inyecte electrones, estas flechas azules me están indicando la inyección de electrones, y hacerlos pasar por el elemento dañado hasta lograr que se caliente y así identificarlo. Si hablamos de potencia, la potencia es igual a la corriente por el voltaje. En este caso, la fuente me está indicando 2 amperios con un voltaje de 1,5 voltios. Es decir, la corriente que está saliendo por el positivo hacia el negativo son 2 amperios de corriente. Por lo tanto, si multiplicamos 2 amperios por 1,5 voltios, me estaría indicando 3 vatios. Bien, esta es la cantidad de temperatura que se está disipando. En función del tamaño del chip, con 3 vatios es suficiente. En función del tamaño del componente, con 3 vatios es suficiente para identificarlos. No obstante, hay muchos otros casos donde es necesario subir el voltaje para aumentar estos vatios. ¿Por qué razón? Bien, en algunos casos cuando apliquen este método notarán que estos cables se pueden calentar. Cuando estos cables se calientan, significa que parte de estos 3 vatios se están disipando en el cable y no en el elemento dañado. De ser así, si el cable es quien está disipando la potencia, desde luego que no podremos detectar con facilidad el elemento dañado. De ahí a que, repito, es muy importante trabajar con estos datos y estos datos. No hay que pretender utilizar una fórmula constante, principalmente por una razón. Bien, yo hablo de 3 vatios de potencia. ¿Por qué razón? Bien, porque este valor de resistencia es muy variable. Un cortocircuito es indeterminado. El valor de resistencia que queda entre los extremos del elemento dañado es indeterminado, no es determinado. No es algo que pueda decir que siempre ocurre a un valor X, sino que esto puede ser cualquier valor, desde 0 hasta X, siempre y cuando se haya dañado y haya bajado su resistencia. Por lo tanto, la cantidad de potencia que se disipa, el calor que se disipa en el elemento, dependerá, repito, principalmente de los cables que utilicemos. No vayan a utilizar un cable tan grueso. ¿Por qué razón? Porque al ser SMD, sencillamente al soldarlo, el mismo peso del cable o la soldadura terminará por romper al dispositivo o romper la pista donde es soldado. Hay que ser muy cuidadoso con esto. Lo que tampoco es interesante poner en los extremos de la fuente un cable tan fino. Por poner un ejemplo, el cable que yo utilizo normalmente son los cables de las fuentes ATX, el negro y el rojo. Los llevo desde uno de los cables de mi fuente y lo sueldo a placa. Es un cable medianamente que transmite bien una cantidad de corriente determinada. Ahora bien, otro detalle importante. Es muy importante controlar la corriente que aplicamos a este punto. Estas fuentes no son las fuentes de estos equipos. Estos equipos tienen una fuente donde aplican un voltaje con una corriente limitada. Por ejemplo, este punto está limitado en 4,6 amperios. Pero esta fuente te podría dar 1,5 voltios con 20 amperios. Es decir, podría quemar esta pista completamente. De ahí a que es muy importante trabajar
con seguridad en este método. Yo les recomiendo que para aplicar el método primero practiquen en placas que no sean placas de clientes. Y poco a poco, en la medida de que este método lo hagan suyo, es decir, aprendan del método y saben cómo aplicarlo, podrán ver cómo a este método se le saca mucho provecho. Con este método se puede resolver prácticamente cualquier cortocircuito, sea el que sea, porque se puede aplicar en cualquier lugar, ya sea en una línea en serie o en este caso entre un positivo y un negativo. Se puede aplicar tanto en móviles como en tablets, como en portátiles, como en televisión, como en cualquier equipo electrónico que tenga un cortocircuito en una línea determinada. De ahí a que este método es un método bastante más rápido que cualquier otro método que podamos utilizar intentando localizar un dispositivo, cortando una pista, sacando el elemento y midiéndolo afuera, etc. Siempre utilizamos una ley. Repito, la ley es que la corriente siempre circula por donde más fácil le es decir, la corriente al aplicarle tensión a un punto determinado, la corriente circulará únicamente por el dispositivo o el componente dañado. Y la otra ley es que un elemento al que le atravesemos mucha corriente terminará por calentarse. Repito que con 3 vatios, cuidado, si es un dispositivo 1206, y hablo de los condensadores específicamente, estos condensadores que son de 10 micros a 25 voltios tamaño 1206 o 10 micros 25 voltios tamaño 08, cualquiera de ellos dos son los condensadores que más caen a cortocircuito en las líneas de 19 voltios de portátiles actuales y portátiles no muy actuales. Los condensadores que están en el drenador de los MOSFET superiores son los condensadores que más caen a cortocircuito, debido a que estos MOSFET dan un golpe muy grande entre 19 y en este caso 3 voltios. Ese gran golpe que existe entre este punto y este punto cuando este circuito cierra, es decir, 19,3, ese gran golpe de corriente termina por dañar, y es muy usual verlos en su gran mayoría en los circuitos de CPU y de gráfica. Es decir, la gran mayoría de veces que encontremos estos condensadores dañados, en la gran mayoría nos los encontraremos en los circuitos de gráfica y de CPU. No obstante, repito, esto se puede encontrar en cualquier etapa DC-DC que convierta 19 a un voltaje menor o voltaje de batería a un voltaje menor.